Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de podernos reunir una vez más para poder estudiar acerca de tu palabra y conocerte más. Muchas veces, Padre, nuestra falta de desconocimiento, Señor, como lo dice tu palabra, perecemos, Señor. En todo caso, desacertamos en el ministerio de las cosas que hacemos, Señor. Tú, cuando estabas con los discípulos, con los apóstoles, les decías directamente, los estabas entrenando directamente. Ahora nosotros seguimos esa línea de discípulos, Señor, pero tú no nos estás guiando de forma personal. Sin embargo, tú has enviado tu Espíritu Santo, que es una persona. Entonces, ayúdanos, Padre, porque a veces nos adelantamos a decir cosas que tú no esperabas. Los tiempos, cada tiempo son diferentes. Has actuado con tu Espíritu Santo en el Antiguo Testamento de alguna forma, y estamos estudiándolo. En el Nuevo Testamento estás actuando también y tienes otro rol, Señor. Así que, Padre, ayúdanos para poder saber en este tiempo, porque tu Espíritu Santo va a seguir guiándonos, Señor, y necesitamos de esa guía para poder hacer tu voluntad en el lugar donde tú nos has llamado, principalmente en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor. Porque si no lo podemos hacer en nuestro hogar y no nos diriges en nuestro hogar, ¿cómo podríamos llevar y guiar la iglesia o decir o dar una opinión acerca de las cosas que se deben hacer en la iglesia? Ayúdanos, Padre, porque nosotros tenemos debilidad, nuestra naturaleza es de pecado y solamente te tenemos a ti. Y en esa debilidad tu poder se va a manifestar. Y por esa razón, guíanos, Señor, en este día para poder entender un poco más acerca cómo tú quieres a través de este estudio aprendamos para poder crecer como creyentes y a partir de ahí poder también ayudar y servir en la iglesia. Te damos gracias. Pedimos tu bendición, así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos Amén. en la clase de la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, para los que quieren darle cierto toque diferente. Esa es la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, simplemente lo que estamos diciendo, ¿qué enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Vemos que tiene poder, vemos que no siempre actúa de la misma forma. Y esa va a ser mi primera pregunta y quiero escuchar a los que están mientras que se van conectando el resto. Eh, porque la pregunta es la siguiente: ¿por qué creen que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene un rol en el tiempo de Jesús, cuando en su ministerio de Jesús había un rol, ¿no? Y en los creyentes, a partir de Pentecostés, su rol, vemos que hay una diferencia. Y cómo todo eso que aprendemos en la Biblia podemos nosotros considerarlo para que el Espíritu Santo actualmente, en el 2023, nos pueda guiar. Esa es la pregunta. ¿Qué opiniones tienen? Porque ya le he dado la clase, les he dado lecturas y creo que de aquí es necesario que ya tengamos una idea por qué creen que es la diferencia, cuál es la razón de que el Señor actúa con su Espíritu Santo. Debemos considerar cómo actúa en el Antiguo Testamento, en el misterio de Jesús, en el Nuevo Testamento. Y también les he dicho en los libros de los Hechos describe los acontecimientos que no necesariamente son los mismos que se dan en este tiempo, ¿no? A ver, quiero escucharlos. El rol del Espíritu Santo. ¿Cuál Yo tengo creen una que es idea, la pastor. ya, sí, ¿cuál creen que es la razón de la diferencia? Sí, te escucho. Pastor, buenas noches. Ya. Em, Buenas noches. en el Antiguo Testamento, por lo que yo voy entendiendo, el rol del No se escucha. Se ha ido el audio. Mientras que Alexis soluciona su tema del audio, quiero escuchar al resto. Ojo, que yo estoy poniendo acá participación. Si no participan, estamos avanzando, ya estamos en un nuevo año y es necesario que participen.
No, no solamente me digan que no, que estoy escuchando, no, no es la idea, no es la idea, ¿no? La nota que yo puedo poner es por participación, es si es que participan. Si no participan, no les puedo poner nada, ¿no? El Espíritu Santo me guía que si responden, puedo ponerles una nota. Pero si no responden, no les puedo poner nota. Así me guía el Espíritu Santo a mí. ¿Qué les parece? A ver, por favor, respuesta. Ya, Alexis dice que va a escuchar, ya. Apenas A ver, pueda pastor, soltar. el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era Sí. como el que nos movía para podernos regenerar o transformar, algo así, como como un proveedor, algo así, pastor, o Ya. un preservador divino en el Antiguo Testamento. Eso es lo que entendí. Esa es en Y la es, lectura, claro. O sea, en sí, el Espíritu Santo preserva las cosas, las ordena, pero ujú. no solamente las ordena, ¿no? Le da forma, las transforma, pero también los sostiene y los mantiene con poder. Eso es más o menos el rol según la lectura que hemos visto de Sproul, ¿no? Pastor, buenas Claro. noches. Pastor, Buenas Eso, noches. eso tiene es que, Claro. como un ordenador y que el Espíritu nos regenera, ¿no? Al Claro. regenerarnos nos ordena, algo así. Ya. Ahora, no, la yo he pregunta visto, es, a ver, esa parte de regeneración, después vamos a verlo, ¿ya? A ver, hermano José, no, yo he estoy visto, preguntando según cómo... la lectura que nos ha dejado, Ya. el Espíritu Santo está completando la labor de Dios de la creación. O sea, está llevándonos o lleva, incuba, como dice, incuba. Dice, el Espíritu Santo se movía. O sea, el Espíritu Santo estaba en una plena acción, se movía. ¿Y cuál era su labor? Era de formar, formar vida, comenzaba a formar vida. Eh, Así como dije, eh, era una labor que continua, estaba en pleno movimiento, dice, en Jeremías, sí, en Jeremías 23 dice que era ¿cómo dije? No, en Deuteronomio era que estaba en pleno movimiento continuo. En Jeremías nos hace la idea de anidar, de incubar, de terminar una labor, de terminar de formar algo creado anteriormente. Eh, Después habla de iluminar, o sea, eh, mm, del pecado que nos llegó por la desobediencia de Adán y Eva. El hombre ya estaba apartado ya de Dios, estaba en tinieblas, y viene el Espíritu para hacer ver, para hacer ver que sin nuestro Creador estamos perdidos, que no vamos a poder solos, que tenemos que darnos cuenta de las cosas malas y las cosas buenas. Y como un fuente de poder nos va a ayudar cómo poder batallar, cómo discernir para poder seguir un camino, ¿no? El plan del creador. Eso es lo que yo he entendido y eso he apuntado y he hecho un pequeño resumen así, no más borrador. Pastor, Ya. A ver, pastor, eh, sí, adelante, Pablo. bueno, lo que yo entendí, ¿no? Sobre el Espíritu Santo para mí es preservador, divino y protector, pastor. Eso es lo que entendí en la lectura que hemos realizado, ¿no? O sea, el Espíritu Santo trabaja para mantener lo que el Padre trae como existencia, ¿no? Lo mantiene, pastor. Eso es lo que más o menos tengo de acuerdo a la lectura que hemos Ya. leído, ¿no? ¿Alguien más? Ojo, ojo que la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que actúa diferente? Mire,
Ahorita me están respondiendo solamente con la última lectura. La última Pastor, lectura que he dado no es el todo, ojo, la última lectura no es el todo. Habría que leer todo el libro para entenderlo todo. Pastor, Pero disculpe, nosotros hemos pregunta, entrado a tarde. ver, Queremos, a ver, no hemos escuchado la pregunta, hemos entrado tarde, pastor. ya, listo, voy a volver a preguntar. Pastor, O sea, buenas noches. hola Carlos, la pregunta es relacionado a la primera tarea que dejé. La primera tarea que dejé era con respecto el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el rol del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y el rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Mi pregunta es sobre esos roles que hemos leído. Ahora vamos a conversar sobre eso, pero ya lo han leído. Eso ha sido ahora, otra cosa. A ver, por favor, permítame un rato mencionar algo. La primera tarea, Ya los está, únicos, pastor. Iba y miren, venía. los En el únicos que han Antiguo presentado, Sí, pastor, ahí está. a ver, la primera tarea, que era una tarea escrita, solo ha presentado José Mejías, Julio Blas, Leila Carlos García, Luis Bobadilla, David Melgarejo, William y César. ¿El resto qué ha pasado? Pastor, yo también le envié. Yo también le envié a su WhatsApp. Al mío, a ver, lo voy a revisar un ¿Sí? ratito, ¿A su no, WhatsApp? a ver. pastor, yo lo hice, pero no recuerdo haber escuchado que tenía que enviarlo, solamente lo hice, no lo mandé. Pero ahí estaba en la indicación con claridad, había que enviarlo a esa fecha. Están entendiendo, por ejemplo, la hermana Aide sí me avisó. Yo sé las razones por las cuales demoró un poquito, pero el resto no me ha dicho nada. Ahí está. Recibí la pastor. Ya. ¿Me lo ha enviado al WhatsApp, hermana? Ajá. A ver, revíselo. Pastor, Pastor Antonio. Si han cambiado de número, tienen que avisarme porque he revisado el WhatsApp de la hermana. Después coordinamos ese detalle. Ya. Pastor Antonio. Sí. No solamente quería compartir la lectura, la cosa es que estoy solo con mi hijo y está que chilla. O sea que Ya. no podía Ya. hace rato poder hablar. Bueno, yo entendí de la lectura que usted dio. La lectura inicia pues A ver, con el hecho un de... ratito, Carlos, Sí. Carlos, un ratito. No estoy preguntando de la última lectura. Estoy preguntando, como estamos atrasados una clase, había dado una tarea primera, el rol del Espíritu Santo. Sobre eso quiero Ok. comentar. Ya. De esa tarea, por eso digo, solamente me ha enviado hermano José Mejía, Julio Blas, Leila, Carlos García, Luis Bobadilla, David Melgarejo, William, César. Y ahorita la hermana Aide me dice que lo ha enviado. El resto no ha enviado. ¿Por qué razón no han enviado? La tarea era sobre cuál era el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso era la Sí, primera tarea. Sí, y ¿Y el qué, ministerio de qué Jesús. rol y cumplía también en la en el iglesia. ministerio de la iglesia? Eso lo Sí, hemos enviado, Sí, porque acá lo tengo en el borrador. ya. Ahí coordinamos con hermana Aide. De repente ha pasado algo y ahí coordino con usted, hermana. Pero el resto no me han mandado. Mi pregunta es, ¿por qué no han mandado? Reenvíalo, El Espíritu, el Espíritu Santo, ¿qué les dijo? No hagan la tarea. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo? Porque ahí tiene que ver el tema del rol del Espíritu Santo en el creyente. En la ética del creyente, el líder cumple con sus responsabilidades. Un papá cumple con sus responsabilidades. O sea, mira aquí, si vamos a ir a la aplicación, estamos estudiando el Espíritu Santo
Entonces, la pregunta es, ¿por qué no entregaron su tarea? Era simple. Ahora hay una lectura, ya se acumuló 2 tareas, no las han enviado. Bueno, yo lo estoy mencionando nada más para poder La segunda evaluar. no era para enviar, no era para leer y Sí, responder. Entonces, pastor, la segunda solamente era para leer, no para enviar. no, 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 no. Alexis, te estás equivocando. La primera había que enviarlo. Sí, No, pastor, no, claro. Sí, sí, eso eh, sí. Ya. sí, lo que pasa es que la La primera tarea, segunda, la segunda es una exposición, pero todavía no estoy preguntando la segunda, pues, porque no hay primera sin segunda, dice un cantante, ¿no? Ya. La pregunta es la Pastor siguiente, Antonio, porque sí, sí, hermana. ya yo le respondo en cuanto a Ya. la primera pregunta. ¿Cuál era la función, me dijo? ¿O cuál es la diferencia del A espíritu del ver, a ver. Antiguo Testamento y el Nuevo? Ya, la diferencia es que en No, el no, Antiguo hermana, Testamento hermana, un era ratito, un ratito, un ya, ratito. Sí, sí. Moment. Son varias preguntas que hay ahí. Un ya, momentito. Entonces, lo que quiero es lo siguiente. Para los que han hecho la tarea, va a ser más fácil responder. Los que no la han hecho no saben de qué estamos hablando. ¿Ya? Entonces, segundo, la tarea yo la voy a revisar. Ahí están, ya he revisado los que me han enviado, ¿no? La pregunta tiene que ver no con una pregunta de las que he mandado en esa, sino que lo que estoy preguntando, ¿por qué razón creen que el Espíritu Santo, como rol en el Antiguo Testamento, era diferente al del Nuevo Testamento? ¿Por qué es diferente? Porque ya han observado las diferencias. La razón es ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a porque poder en el, responder, cuando respondemos el por qué, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia y debemos tener cuidado el día de hoy, 2023. ya, ¿Me dejo entender? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón que creen ustedes por lo que han estudiado? Y van a responder uno por uno. ¿Cuál cree que es la razón por la que actúa diferente? ¿Cuál es la razón? Hay una razón. Lo he mencionado en la clase primera, en la segunda también. Ahora lo vamos a mencionar nuevamente. sí, Porque ese es el punto que ya, debemos yo aprender. respondo. Sí. A ver, hermana Aide. En el Antiguo Testamento, el rol que cumplía el Espíritu Santo era que iba y venía, ¿no? Ya. Y en el Nuevo Testamento, el rol que cumplía o que cumple el Espíritu Santo es que se queda en cada creyente, morando y permaneciendo en ello para siempre. Ahí tenemos en Juan 14:16, ¿no? Y dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Ya. Hay una diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Se Antes queda iba a con venir, nosotros en el Nuevo sí, Testamento. pero Ajá, el rol, sí, pues. ojo, el rol era diferente. Al Ujú. margen de que se quedara o no, hay una diferencia. Esa era la tarea. O sea, cuando ustedes vean, la tarea era ver cuál es la diferencia. Y ahora la pregunta tiene que ver con esa diferencia. Si ustedes saben cuál es la diferencia, van a saber, es posible que ustedes busquen bíblicamente por qué la diferencia. Porque mi pregunta de ahora es ¿por qué? Ahora, no solamente van a partir de ahora un poquito, ya no vamos a responder lo que dice el libro, sino vamos a leer y vamos a tener una opinión crítica nuestra basada en la lectura y basado en el texto bíblico, ¿sí? Entonces tenemos que aumentar, ya están en tercer año, ¿no? No podemos seguir lo básico, ¿no? Dice el tal, no, sino dice, yo creo y sustento esto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que hay una diferencia? ¿Por qué no debe ser igual? Si es Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Por qué el Espíritu Santo en su rol no es igual como que se va y viene y en el Nuevo Testamento Mm, se queda en el creyente? Entre queda. otras cosas, porque hay muchas más cosas que hemos mencionado, pero digamos de eso, hay una diferencia. ¿Por qué? A ver qué dicen. ¿Por qué?
Wilson, ¿por qué crees tú? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué cree? ¿Has podido encontrar la diferencia? A ver, vamos a empezar por ahí y los voy a ir orientando un poquito para poder responder el por qué. El por qué es una razón. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo La, que el la- rol del Espíritu Santo en la actualidad es que el Espíritu Santo nos ayuda a testificar de Jesús y garantiza nuestra salvación. ¿Ya? Ese es el rol ahora. también, Ajá. también ¿Ya? ha variado la relación que había antes con Dios, ha variado. Ahora es diferente la relación que tenemos con Dios. ¿Ya? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cuál es esa diferencia en relación con Dios? En cuanto a... eh, Ya. Justamente, hermanos, ese es el punto que quería yo llegar. Porque vamos a encontrar información en la Biblia y encontramos que alguien dice una cosa, otra cosa. Esperen un momentito para poder explicar, porque estamos en plena clase. La idea, a la hora que yo encuentro una diferencia, la segunda pregunta digo, ¿por qué? Entonces veo que en el Antiguo Testamento es diferente en el Nuevo Testamento. ¿Hay diferencia o no hay? Dígame sí Sí o no, hay. Sí nada hay, más. sí No, hay, no, sí hay. nada más sí dígame hay, sí sí. o Sí, no. sí. Muy bien. Sí. Primer punto. Yo apunto y digo, hay una diferencia. La segunda pregunta es, ¿cuáles son esas diferencias? Por eso que la tarea ya era llegar ahí. ¿Cuáles eran las diferencias? Si usted halla las diferencias, ahora buscamos por qué razón. Porque ahora, escúchame, hermano, yo hago una pregunta. Cuando ha venido el Espíritu Santo a su vida, ¿usted habla otro idioma? No, no, No es el don de lenguas, ¿ah? Lo que pasó en Pentecostés no es don de lenguas. El que habla lenguas angelicales. sino que En el ahora te Pentecostés, regenera. en el Pentecostés, la pregunta es, no sé si ustedes se han dado cuenta, dice que ellos hablaban. Vamos un ratito a- ya me olvidé el nombre, mira, pues está pensando en otras cosas. Hechos, en Hechos. Hechos, ¿dónde está mi Biblia? Me han robado mi Biblia. La Biblia virtual, la Biblia virtual, la Biblia virtual. Acá está. Hechos 2. Ya. Hermanos, una de las cosas, y hermana también, ¿no? Ya, cuando digo hermanos, se supone que son las dos hermanas que también están participando, ¿ya? El Estudiantes. punto, el punto es el siguiente, hermanos. Tenemos que agudizar un poquito nuestro deseo de querer descubrir y conocer la voluntad del Señor. Quiero conocer más al Señor. Entonces, no nos quedemos solamente en el punto, dice tal, vi esto y repito, sino empiezo, y eso se llama inquirir. Eso se llama estudiar en profundidad, no es malo. Hay gente que he escuchado en la iglesia que dice, no, es que no hay que profundizar. No, sí, sí hay que hacerlo. Porque, por ejemplo, no se habla mucho del Espíritu Santo y muchas veces decimos que nos guía el Espíritu Santo. Y ministerialmente, acá están varios, ¿nos hemos equivocado en decisiones o no? Yo levanto la mano el primero, me equivoco un montón de veces y pensaba que el Sí, Espíritu Santo me estaba guiando. Yo sé que muchos pastores no lo van a reconocer, ¿no? Porque son infalibles. Son infalibles. Yo reconozco que me he equivocado. Primeramente, a la hora que tú reconoces que te equivocas, hay una opción de que Dios te pueda ayudar, ¿no? Entonces, el punto es, ¿por qué nos equivocamos? Si se supone que hemos orado. Hermanos, a veces no hay discusiones. Esto se hace en la iglesia, esto no se hace en la iglesia y hay una controversia. Ambos tienen argumento bíblico, pero se enfrentan y tienen una postura diferente de la otra. Por ejemplo, se pierde la salvación. No, que se pierde la salvación del otro, no, que no se pierde. ¿Por qué esas dos diferencias?
si el Espíritu Santo está guiando a los dos? ¿Me dejo entender? Entonces, ahí es donde quiero llegar, hermanos. O sea, ¿usted cómo puede basar su enseñanza bíblica? No repita lo que otros han dicho. Eso es importante. Eso se llama, para poder aprender, es necesario desaprender. ¿Le han dicho a alguien alguna vez eso? O tal vez yo lo he dicho, ¿no? Para poder aprender algo nuevo, necesitas desaprender. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que a veces tenemos conceptos preconcebidos, presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Por ejemplo, yo voy a visitar a un barrio. A ver, no sé si todos conocen, porque hay varios de provincia. ¿Conocen acá en Lima los barracones del Callao? ¿Han escuchado? De repente no conocen. Yo sí conozco, he entrado. ¿Han escuchado, sí o no? Escuchado. Ya, Pastor, yo ahí viví. ya, muy bien. Mira, si nadie te dice que es peligrosísimo, porque ahora es más peligroso que antes, porque ahora sí te matan. Antes te asaltaban, te dejaban calar y salías. Ahí se les Si contó entrabas Itunga. al barracón, ahí en Ancash, Ahí se ¿no? les contó Itunga, pastor. En Cochrane, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a esa zona de los barracones del Callao y no sé nada, entonces voy y no tengo ni miedo, nada, simplemente estoy buscando, me dejo entender porque no tengo ni una presuposición. Y como no sé, soy presa fácil que me asalten o no salga, o salga muerto, ¿sí? Me dejo entender, pero cuando entro a ese sitio, sabiendo que cómo es, y entro, no iría. Pero si tengo que entrar igual, voy cuidándome, ¿no? Voy, cada persona que se acerca sospecho que es un asaltante. Si alguien está siguiendo, me corro para la pista, para acá, estoy nervioso. Entonces, esos son presuposiciones. ¿Me dejo entender? Entonces, igual, en nuestras vidas, por ejemplo, tú no conoces una persona y tú puedes confiar o no puedes confiar, pero si te hablan algo de esa persona que ha fallado a alguien en algún momento, ya ese concepto entra en tu mente y tú dices, pucha, no puedo confiar 100%, confiaré 90%, pero siempre por si acaso voy a tener cuidado. ¿Me dejo entender? Son cosas que hemos concebido antes. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos a la Biblia? Que a veces en la fe alguien nos ha dicho tal punto es así, entonces entro con esa suposición y trato de interpretar y casi no le doy apertura para que el Espíritu Santo me cambie mi forma de pensar. Les doy un ejemplo. Vino Jesucristo, el Mesías prometido, Dios encarnado, hecho hombre. Su presencia, el que se encontraba con él, no quedaba igual, todos eran transformados. ¿Sí o no? Mano, a ver, Claro, sí, Wilson, ¿es verdad o no es verdad? claro. Ya. Pero ¿qué pasaba con el fariseo? Algunos fariseos se convirtieron, pero ¿qué pasaba con los fariseos? Tenían conceptos preconcebidos, ¿no? Estaban llenos de conocimiento, pero mal usados. Por ejemplo, los fariseos vieron, o sea, ¿cómo estaban los fariseos? Está mirando qué hacía Jesús con sus discípulos. Y esos patas estaban así, ¿no? Como con sus largavistas, viendo a ver qué cosas hacen. Y por ahí, ¡plac!, los encontraron. ¡Ya! ¡Ampay! Tipo Magali de esos tiempos. Así estaban los fariseos. ¿Y qué vieron en los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Entre tantas cosas, estaban comiendo trigo, arrancaban el trigo y se lo comían con la mano. ¿Y cuál fue la acusación? Jesús, Jesús, mira, tus discípulos están comiendo. ¿Eso? ¿Cuál era el problema? La comida, dice. ¿Cuál era el problema? Creo que el problema es que era que estaban comiendo en el día de reposo. No. No se daban la mano de repente. Estaban comiendo con la mano y no se habían lavado 7 veces. Según la ley,
Está Tenían purificado. que lavarse seis habían veces, 7 veces la mano. Y una vez que se lavaban la 7ª vez, su mano quedaba purificada, ahora sí podía agarrar alimento y comerlo. Concepto preconcebido. O sea, ya van con el concepto, esos están contaminados, son cochinos, asquerosos, impuros. ¿Y Jesús qué responde? ¿Alguien se acuerda, por favor, ese pasaje? Pablo, ¿te acuerdas ese pasaje? No, no todo lo que no. No todo lo que sale de la boca lo contamina, sino Ah, muy bien, hermana. Sí. O sea, le dice, lo que contamina al hombre no es comer con la mano sucia, Lo que sale de la boca. porque si sino comes, lo que sale va al de tu estómago y corazón. del estómago se va a la letrina, Letrina. pero lo que sale del corazón contamina al hombre, Es, le da una enseñanza, pero le está diciendo a ellos, ustedes tienen conceptos preconcebidos. El comer con la mano sucia no contamina, no es pecado. Pero ¿qué habían hecho los fariseos? Lo habían convertido en pecado. Y Jesús no contradijo la ley. ¿Qué pasó? Conceptos preconcebidos. Y los fariseos pensaban, y eso enseñaban. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pregunta, ¿los fariseos estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios? Iba y venía, porque todavía no había venido. ¿Ustedes qué dicen? A ver, Alexis dice que es diferencia de interpretación. ¿A qué te refieres con diferencia de interpretación? Porque lavarse la mano era la Tanaj, o sea, sí, era la Tanaj para ellos, esa era la interpretación de la ley, que Dios no había dado ninguna Tanaj. Entonces ellos habían entendido y ellos querían hacer así. Por ejemplo, trabajar para un fariseo, para los religiosos, era prender fuego o sanarle a un enfermo, sanarle la mano seca. Jesús sanó a alguien de mano seca y se le vinieron encima. Jesús, bueno, les dice, yo soy el Señor del día de reposo, ¿no? Ya, por eso, el problema no es, el problema es qué entendiste acerca de esto. Y cuando uno tiene conceptos preconcebidos es un problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te va a poder guiar. Ahora, el otro peligro es que el Espíritu Santo no te va a guiar a algo que contradiga la Biblia. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre vamos a estar expuestos a cometer errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más seguro? La palabra de Dios. Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. Ahora, yo hago una pregunta, Alexis. ¿En un texto bíblico existen 2 interpretaciones para Dios? O sea, ¿Dios dio con 2 interpretaciones o solo una? A ver, ¿el resto qué dicen? El Señor es Solo una, pastor. Una solo sola, una, pastor, pastor. porque Solo es una. Dios de antes, hoy y siempre. que es a través de la Ya. palabra. Solo una Ya. sola interpretación. Una sola Ah. interpretación. La pregunta es por qué hay 2 o 3 interpretaciones. Creo que debe referirse al contexto, ¿no? De lo que está hablando la Biblia, Claro, ¿no? la pregunta es que una debe ser acertada. Claro. Ya. Creo que una. Mira, por ejemplo, ahí, hermanos, me van siguiendo en lo que estoy yendo. No estamos en doctrina del Espíritu Santo. Y hemos hablado que el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo hace esto, el Espíritu Santo da poder. Hemos leído, por ejemplo, me gustó, leanse todo el libro del misterio del Espíritu Santo, ¿no? Y no solamente quédense ahí, sino también en otros libros. La pregunta es, ¿por qué hay 2 interpretaciones? Y la respuesta es simple. Somos seres humanos y vamos a interpretar según nuestra suposición, según nos convenga. A veces los líderes en la iglesia Según nuestro obligamos, criterio, pastor.
Claro. Y ahí hay que tener cuidado, hay que sujetar nuestro criterio al criterio bíblico. Y si no es pecado, no podemos poner que eso es pecado. Me dejo entender. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El ministerio de la mujer en la iglesia. Para algunos, la mujer debe callarse, sentarse y ir a su casa a hablar. No hable en la iglesia. Yo hago una pregunta. ¿Quiénes están de acuerdo con ese concepto acá? Bueno, yo no estoy de Bueno, si hay acuerdo. alguien acá, No estoy de si hay acuerdo. alguien acá, ¿ah? No estoy de acuerdo con eso. El papi. Ya. El ministerio, la mujer participa en el ministerio, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, Claro, pastor. puede participar, pero sí no puede ser pastora. Ya. Otro punto, ¿por qué en algunas iglesias se interpretan, por ejemplo, la iglesia, nuestra iglesia presbiteriana acepta pastoras, mujer pastora, pero pastora siempre y cuando sea ordenada. Esa es la forma, o sea, ahí está, ahí. Ahora, Pero, por ejemplo, Pastor Antonio, una pregunta. espera un ratito, déjame decir la idea y ¿A después empiezan las preguntas. a qué se La refiere con iglesia, ordenado? la Fariseo. iglesia, la iglesia, la iglesia presbiteriana de San Juan, conocen al pastor Alfredo Villalta, su esposa, la misionera, ¿no? Violeta, ella es pastora ordenada en Corea. Acá no está pastoreando, pero es pastora ordenada en Corea. En Corea. No es, sí, pero vale en cualquier sitio. Mi ordenación no es solamente vale en la iglesia En presbiteriana. Perú. Soy ordenado pastor, es a nivel mundial. ¿Pero estamos Pero la actuando pregunta bíblicamente, es, pastor? ya, espérense un rato, tranquilos, serenos. O sea, pastor o pastora no es alguien, es alguien que la iglesia la ha ordenado, ¿no? Eso es lo recomendable. La Biblia habla acerca de un grupo de pastores que ordenan a otros El orden pastores. del ¿Ya? hombre, orden Muy de bien. Dios. La pregunta es, en este sentido, hay una interpretación que sí puede ser y hay otra interpretación que no puede ser. ¿Cuál de las dos es bíblica? ¿Cuál de las dos es la voluntad de Dios? ¿Y cuál de las dos el Espíritu Santo estuvo guiando? Tengamos cuidado, escuchen, tengamos cuidado que sea nuestra suposición. O sea, que a mí no me gusta que una mujer no sea pastora. Simplemente la mujer debe ser ayuda idónea, ayudar a cocinar, a preparar y no en el ministerio, ¿no? Y debe Entonces, callar también. en No, algunos casos, tampoco, pues. Tampoco. ahora, de ese tema de la interpretación de la mujer, hermanos, hay 7, por lo menos las que yo he revisado, 7 interpretaciones diferentes. ¿A cuál de esas 7? No recuerdo con exactitud, lo he leído, pero las 12 sí es o no es, ¿no? No puede enseñar en la congregación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál está guiando el Espíritu Santo? Y mi recomendación ahí es, tengamos mucho cuidado en decir, así no es, se equivocó. ¿Me dejo entender? Hay que respetar. Por ejemplo, si yo no quiero formar parte de una iglesia donde hay una mujer que es pastora, ¿qué debería yo de hacer? ¿Quemar la iglesia? ¿Mandar presa a la pastora que está ahí? ¿Qué debería de hacer? Que Dios vea todo eso, pastor, y juzgue. Porque Ya, finalmente somos hombre. Hombre puede poner orden, puede poner ya, leyes. Pero no tenemos que ya. La quitar la ley pregunta de es, Dios. la La ley de pregunta Dios es, es lo que manda. Y Dios ¿qué? escogió hombres, profetas hombres y discípulos Ya, hombres. Claro, escogió ya. también líderes mujeres, pero mujeres Digamos, liderando, pero no, 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 no ya César, sí te llevando la entendí. cabeza a La la pregunta es iglesia. simple. La pregunta es simple. Ojo, yo no estoy diciendo si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Después les diré yo mi postura. No quiero entrar para que usted tenga una suposición. Pero, ¿qué debería yo de hacer? Hay una pastora que es ordenada y es la pastora. Y yo, digamos, no, no estoy de acuerdo. Termina con la doctrina nada Por, más de Dios. por- por eso no se sale uno de la iglesia. Uno se sale de una iglesia cuando comienzan a enseñar doctrinas que no están
en la Biblia. Por eso Ya. se puede salir uno. Pero Muy no bien. porque Pero, estén de acuerdo por con- ejemplo, en la práctica, si esa pastora dice, hay que hacer esto, vamos a salir a evangelizar, o hay que hacer esto, entonces el problema es cuando yo no respeto su autoridad. Pastor, una pregunta. ¿Me Sí. puede decir Que un tiene punto que de la ser de lo Biblia? mismo, ¿ah? Ojo, ojo. Estamos hablando de la guianza del Espíritu Santo. Otras ramas no estamos viendo. Acá se supone que la iglesia guió a esa iglesia para ordenar a una mujer como pastora de esa iglesia. Y dicho sea de paso, conozco ministerios de hermanas que han sido ordenadas pastoras y mucho, en mi forma de ver, mucho mejor ministerio que de algunos varones, ¿no? Pero pastor, nadie está en contra de eso. Lo que pasa es que en la Biblia, Mm, sácame mm. una cita bíblica que diga eso. O sea, ¿dónde dice eso? Ya. Tanto el Antiguo No, no Nuevo hay, no hay, Testamento. no hay, no hay, Entonces yo no tengo que hay. hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, no al Claro, hombre. no, no. Pastor, a ver, Es que ya no, pedimos. yo no digo que hay un texto bíblico que dice que la mujer debe ser pastora. No, no dice, no dice. Sin embargo, empiezan a armar todo un sistema teológico para decir que ha habido profetisas, ¿no? Ha habido profetisas, ¿o no? Débora, ¿qué cosa era? Una líder espiritual. ¿En qué momento fue como líder Líder. espiritual? Dios ¿Ya? escogió a esa Entonces, mujer como líder, pero no como profeta. ya, si era Yo, profeta. yo quiero, Era. No te equivoques, César, lee bien, era profetisa. Y todo el pueblo consultaba con ella. Ahora, ¿en qué contexto? En el contexto de jueces. ¿Qué pasaba en el contexto de jueces? Cada uno hacía lo que mejor le parecía. pastor, Se levantó una generación que no conocía a Dios, pero Débora sí conocía a Dios y Dios la levanta. Ahí dice, como profetiza. Muy bien. Sí, hermano. pastor, usted antes dijo que la pastora fue nombrada ahí en Corea, ¿no? Pero yo también sé que muchos hombres inclusive se autoproclaman pastores por haber terminado un seminario, por haber obtenido un título, ¿no? Y así no es, pues. El pastoreado tiene que ser por expreso llamamiento de Dios. Si el Señor ha querido y de verdad llama a una mujer, ¿quién soy yo para decirle no? Ya. Bueno, sí, yo Está bien que comparto era también jueza. eso. A eso voy. Y si Dios quiere llamar a una mujer Para porque no terminar, hay un... perdón, para terminar. Sí, Para hermano. terminar. Y por ejemplo, ya, hay una pastora ahí en la iglesia que yo estoy yendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ella me dice para hacer esto, yo, aunque no estoy de acuerdo porque no sé si que de verdad ha sido llamada, pero simplemente por hacer una anciana que sí la considero como anciana, le hago caso y cumplo lo que ella me puede decir. No más. Ya. Muy bien. Entonces, hay ese punto, ¿no? En el tiempo de jueces, pero no es una enseñanza, ¿no? Entonces, todas las Jueces mujeres 5:12. se levantarán como profetisas de la iglesia. Hay una diferencia. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, no tiene que ver que si estoy de acuerdo o no. Tiene que ver si el Espíritu Santo está levantando a alguien. Como dice hermano José, muchos hombres han acabado el seminario. Yo he visto gente que estaba trabajando como pastores y no eran pastores y han sido ordenados como pastores y Misioneros no lo también. eran. O sea, yo dudo, la verdad yo dudo. ¿Por qué? Por sus frutos. Ahora, yo he visto mujeres que lucen los frutos del Espíritu Santo. Nada más digo. Ahora, ya conversaremos en algún momento cuál es la postura bíblica y esas cosas, ¿sí? El punto es el siguiente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué razón, regresamos a nuestra pregunta, por qué razón el Espíritu Santo funcionaba en el Antiguo Testamento, iba y venía? Por ejemplo, recuerden, a Sansón, ¿qué le daba? Fuerza. ¿Cuál era el don? Poder, fuerza. Matar. Fuerza Fuerza, pero era extraordinaria. matar. Era matar. O sea, él ya mataba a filisteos. Así. O sea, tenía ese don. David, por ejemplo. David era valiente.
tenía el don de la valentía. Era un guerrero. Dice en Samuel, cuando Saúl tenía sus locuras, ¿no? Y le atormentaban los espíritus malos que venían de parte de Dios, mandaron a llamar a alguien para que lo cuide. Y hubo un hombre que trabajaba en el palacio y dijo, yo conozco un hombre valiente, ¿no? Dice el texto, ¿no? ¿Y cuál era la valentía de David? ¿Se acuerdan? Cuando Saúl le dice, vas a agarrar a mi hija, a Mical, pero tráeme, ¿qué cosa le tenía que traer a cambio de que le entregara a la esposa? Y a la cabeza ¿No? no, 40 creo que Prepucios, tenía que traerle prepucios prepucios. de los Una guerreros, cantidad de prepucios. Ajá. tenía que matarlos. O sea que el don que Dios le dio a él era de valiente, se enfrentaba y mira, y traía prepucios, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Entonces el rol pues también era, y después hay algo que le pasa a David, acuérdense, David quería construirle una casa al Señor, ¿sí o no? Ah, sí, pero el Señor le dijo Así que es. no podía porque en su ¿Qué mano le había dijo? sangre. ¿Por No qué? puede, porque en su mano Porque había sus sangre. manos habían derramado sangre, Sangre, inocente. tú No, no. inocente no. Y le dice, tú no. ¿Quién va a ser? Tu hijo, Tu Salomón. hijo, Salomón. Salomón. Ya, ¿sabes qué significa Salomón, no? Tu descendencia, tu hijo. ¿Por qué le ponen nombre? Porque un gringo que conocía y le gustó el nombre o vio la película y le puso, no. Salomón viene de la palabra shalom, paz. Paz. De la palabra paz viene. Por eso que Dios Dios organiza todas las cosas perfectamente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el don de David? ¿Te das Valentía. cuenta? Ahora, pero derramaba sangre. David nunca fue en contra de rey Saúl teniéndolo. Podía matarlo, pero él no lo hizo. Por eso dice un hombre conforme a mi corazón. Pero Porque era un así actuaba el Espíritu bueno, Santo. Así actuaba el no. Espíritu Santo, ¿no? Entonces, David en uno de los salmos dice, no apartes de mí tu santo Espíritu. 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 Él tenía experiencia con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Mm? En el tiempo de Débora, yendo un poquito al tiempo de Débora, ¿usted quién cree que dirigía a Débora? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque llegó a Por ser eso digo, profetisa. ahora, en el tiempo de Jesús, en la iglesia, ya. Entonces, para poder nosotros tener un concepto bíblico del rol del Espíritu Santo en el 2023, porque para eso estamos estudiando. O usted está estudiando simplemente como acontecimiento histórico, o usted está estudiando simplemente para un concurso bíblico. Acá no hemos venido para preparar un concurso bíblico, acá debe usted dominar la Biblia. Por eso yo cito los textos, te debe dominarlos. Y si algo le pareció que no se acordaba bien, léalo, ¿ah? Léalo, ¿ah? Porque por ahí Dios le va a seguir hablando a través del Espíritu Santo en ese texto. ¿Me dejo entender? Entonces, la pregunta una vez más. Ya encontramos la diferencia, ¿sí? Hay una diferencia. La pregunta es para poder seguir en diferencias. En el Antiguo Testamento daba valentía derramando sangre. En el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, Jesús agarra, le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Le pregunta uno de los, ¿no? Porque, ¿qué cosa esperaban del Mesías? A ver, hermano, de los que no están hablando, Yamir Girón, hermano Yamir. Hermano Yamir. Girón. Hermano Yamir. Aquí estoy, profesor. Sí. Estás escuchando la clase, ¿no? Sí, estoy con audífonos. Ya. Entonces, estamos nosotros hablando sobre la obra del Espíritu Santo, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia?
Antiguo. En el Antiguo Testamento más era matar, ganar guerras. ¿Qué pasó cuando le preguntaron a Jesús, al ministerio de Jesús? ¿Qué pasó cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Por qué? Porque, ¿qué esperaban de Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué esperaban de Jesús los judíos? Los mismos discípulos también. ¿Qué esperaban de Jesús? Yamir, esa es la pregunta. ¿Qué esperaban los judíos de Jesús? Como Mesías, como Salvador. Hermana Leila. ¿Qué esperaban los judíos de Jesús como Mesías? Max. Profesor, esperaban un líder político, un libertador político. Ya. Esperaban un libertador. Entonces, le preguntan cuántas veces debo perdonar. ¿Qué esperaban? Estaba hablando con el micro apagado. Disculpe. Ya está bien, ya Yamir, no hay problema. 70 veces 7, pastor. Muy bien, Pablo. 70 veces 7. ¿Qué? O sea, 70 veces 7. Bueno, al margen de los números 7 y eso ya, de las 70 semanas, ya, no vamos por ese lado. ¿Qué le está diciendo? La gente estaba esperando, ¿qué cosa? Un guerrero como David, que pueda matar un guerrero como Sansón, que pueda matar a los filisteos, en este caso, para destruir a los romanos. Y le dice 70 veces 7, y ahí vamos viendo el rol del ministerio de Jesús y cómo actuaba el Espíritu Santo cuando él estaba. ¿Me dejo entender? Entonces hay una diferencia. Por ejemplo, Pedro ya tenía casi 3 años con Jesús. 3 años con Jesús. Están orando en el huerto de Getsemaní. Están en un culto de oración, hemos dicho, ¿no? ¿Y quién va a un culto de oración con un puñal escondido acá? Bueno, algunos pueden decir, por si acaso, ya está bien, te acepto. Vienen a apresarlo a Jesús, sale Pedro y le baja la oreja a Malco. Menos mal estaba Jesús, se la pega, ¿no? ¿Qué esperaba Pedro? ¿Qué esperaba Pedro de Jesús? Que se iba a agarrar y a meter con él. Quizás que le dé la orden, ¿no? Y asesínenlo, ¿no? Con un poder. Protéjame. La pregunta es, ¿qué le responde Jesús? Pedro. ¿Qué le responde Jesús a Pedro? El que mata espada va a morir. Ya, pero algo más le dice. Algo más le dice. A ver, ¿cómo está Semana Santa, hermano? Fresquito nomás, ¿ah? ¿Dónde han estado ustedes? ¿En la playa? En Máncora. Pastor, él no quiere cortar la oreja, dice pastor. A ver, ¿cómo? Le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles para defenderme? Algo así. Claro, eso le dice. O sea, ahora ya no es el tema de defender territorios. Mira cómo va cambiando. Eso es lo que quiero que percibamos. Hay un cambio. Y le dice, Jesús le dice, pero yo oro a mi Padre y mi Padre va a enviar 12 legiones de ángeles. ¿No lo enviaría? Pero dice como es para que se cumpliesen las escrituras. Y ahí empieza a venir el tema de la... Defiendo. Y a partir de ahí viene el tema de la duda de Pedro. Y ya estaba profetizado que iba a negar a Jesús. Se va dando cuenta que hay una diferencia. Yo no sé si usted la ha notado. ¿Hay una diferencia? Ya.
Si hay una diferencia, entonces se sigue dando. Ahora, seguimos. Muy bien. A grosso modo, Jesús dice, voy a enviarles el Espíritu Santo. Cuando él se va a ascender, les dice a los discípulos, resucitados, ¿no? Les dice, ¿qué les dice a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos ¿en nombre de quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay algo interesante acá, que el Padre no dice, bautízalo en nombre del Padre Santo, bautízalo en el nombre del Hijo Santo, sino le dice Padre, Hijo, ahora y Espíritu Santo. Mire, Dos, Espíritu Santo. ¿no? Dos títulos, un título para el Espíritu Santo. Eso es importante notar, porque hasta ahí no se ha hablado como Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Claro. Ahora, ahí cuando dice Espíritu Santo, por favor tomen nota, es un título con su nombre. ¿Cuál es el nombre? Espíritu. ¿Cuál es el título? Santo. Santo. Porque en el Antiguo Testamento se hablaba de Espíritu de Dios. ¿Usted por qué cree esa diferencia? No sé si alguien prestó atención a esa parte. A ver, de los que están acá, alguien tiene que haber visto esa diferencia. A ver. Pastor. Sí, a ver, César. Pastor. Pastor, lo que yo he entendido, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo preparaba el camino, ¿no? A la humanidad para llegar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya todos tenemos el Espíritu Santo, ¿no, pastor? Si es que lo han recibido por fe, pues, ¿no? Por supuesto, claro. Ya. Pero si lo vemos desde este punto de vista, es el Espíritu Santo, nombre y título. ¿Por qué? Escúcheme, hemos llevado doctrina de Dios. Antes te podía regenerar y usaba a las personas, ¿no? O incluso a materiales y a cosas. Podía usar el Señor, ¿no? Y los usaba para beneficio de su pueblo. Pero ya con el Espíritu, con Jesucristo, hay una transformación en la cual el hombre tiene que ser regenerado y vivir en santidad para que el Espíritu, al morar ahí, pueda ser pues diferente, ¿no? Como Jesús quiere. A ver, vamos a aclarar un concepto ahí, por favor. No es que el Espíritu Santo viene en un sitio santificado. O sea, el hombre regenerado, no. Más bien el hombre está depravado, naturaleza pecaminosa. Cuando viene el Espíritu Santo es lo que nos regenera. La palabra regenerar viene de dos palabras. Re y generación. O sea, esa generación tiene que ser otra nueva generación. Regeneración es algo nuevo. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo viene en algo limpio y se posa. No, no es así. Sino el Espíritu Santo viene y regenera. Él es el que limpia toda la... ¿No? Ya, muy bien. Esa parte había que aclararlo para que lo tengan más claro. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de regeneración del Espíritu Santo, y lo vamos a ver un poquito más cuando ya vemos el rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, regeneración es vida nueva a gente muerta. Por eso es que la salvación no se pierde, porque el que ha sido regenerado no puede volver a ser el anterior, porque estaba muerto, ahora está vivo, no puede pasar de vida a muerte, no muere. ¿Me dejo entender? Aunque físicamente, biológicamente está vivo, pero espiritualmente estuvo muerto. Efesios 2.1. Efesios 2.1. Eso téngalo de memoria. Estaba muerto. No hay nada. Un muerto no puede hacer nada. Entonces, el Espíritu Santo viene y regenera. Esa es la gracia de Dios. ¿Sí? Esa es la gracia. Regenera, y regeneración tiene que ver vida nueva a gente muerta. Y si ya está vivo, ya no muere. Pregunta, a ver, si se han dado cuenta, porque acá solo es un movimiento de palabras, ¿ah?
estuvo muerto, ahora ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ahora tiene vida. ¿Por qué no puede volver a morir espiritualmente? ¿Por qué? A ver. Pastor, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Podría ser ese texto? Ya, Cristo vive en ti, pero ¿por qué no puede salirse Cristo, se vuela la paloma y vuelve a morir espiritualmente? ¿Por qué? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No, o sea, ¿por qué no puede? Porque no se puede, ¿eh? Si ha sido regenerado, no se puede volver atrás. Y hay una razón. A ver, David Melgarejo, ¿qué piensas? Sí, yo creo que una vez que uno recibe al Espíritu Santo y vive, ¿Ya? ya uno experimenta lo que es estar en esos ambientes, en eso, y yo creo que es imposible volver a algo muerto, a la basura. Sí es imposible, pero ¿por qué? Ahí hay un tema que justo por la experiencia que uno tiene, creo yo. Claro, ya. Pero ¿por qué? Hay una razón. A ver, William Cabello. Porque hemos nacido de un Dios eterno, pues. Ya. Justamente la respuesta tiene que ver con esa palabra. ¿Sabes qué ha pasado? Que hemos sido regenerados de muertos a una vida eterna. Escúchame, vida eterna. No hemos sido resucitados a vida nada más, ¿ah? Cuidado. No es que alguien ha venido y me ha resucitado como Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir, ¿sí o no? Acá estamos hablando de vida espiritual. La vida espiritual es regenerado a vida eterna. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué cosa es la vida eterna? Juan 17:3, por favor. Alguien busque rápido. Juan 17:3. Hermanos, vayan marcando los textos bíblicos, ¿ah? Porque esto sí es base, ¿ah? 17:3. Por favor, de memoria. La próxima clase, de memoria, todos, ¿ya? Este texto. Dice Ya así. parece Y escuela dominical. esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya, ¿qué cosa es la vida eterna? Conocer al Dios verdadero, al Padre, y a Jesucristo, el Hijo. Vida eterna. Vida eterna. Es eterna. Por eso que no se pierde, hermanos. Ese es un argumento sólido para decir que lo que estamos conversando con David ahorita, ¿no? O sea, es algo que uno ha experimentado y no puedes volver ahí porque Dios te lo ha entregado. Claro, pero ¿por qué? A los que afirman otra cosa es que es vida eterna. Hemos sido regenerados para vida eterna. La vida eterna es eterno, no hay regreso para eso. Es eterno, dura vida. Ahora, pecan, es verdad, pastor? pues, que algunos, pero pastor, ¿por qué algunos andan desordenados? Es porque no han sido regenerados, siguen iguales. Siguen iguales. Eso ya estamos de acuerdo, ¿no? Creo que se entiende con claridad. Mira, estamos ahí más o menos todo lo que hemos venido estudiando en doctrinas, estamos tratando de hacerlo, ¿no? Es importante el tema de la obra del Espíritu Santo en la redención, porque si el Espíritu Santo no regenera, no hay una nueva vida, una vida eterna. Entonces, el tema de la obra de salvación que se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinidad. ¿Alguien se acuerda esa clase de Trinidad cuando tratamos doctrina de Dios? La Trinidad. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿los tres tienen los mismos atributos o tienen atributos diferentes? Tienen los mismos atributos. Es Dios, pues es un solo Dios. Tienen los mismos atributos. En esencia es lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son santos. La pregunta es... Tienen diferente función, pero pastor. Pastor, por eso de la Trinidad habla bien claro. Triun es uno solo, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La función que dio Jesús fue diciéndole a sus discípulos, a sus apóstoles, yo no lo dejaré solo, dejaré el Espíritu Santo. Ya, entonces tienen los mismos atributos.
Exacto. Entonces los tres, o sea, estamos yendo al punto de santidad, por favor, ahí centremos en nuestro punto, ¿sí? Los Así tres es. son santos. Pregunta, ¿por qué al Padre no se le dice Padre Santo? Aunque nosotros le decimos, ¿no? Es Jesús, En el nombre Hijo del Santo Padre. de Dios, pero ¿por qué es Padre, Hijo? ¿Y por qué Espíritu Santo? Porque tienen diferentes funciones, pastor. Sí, sí, eso es obvio, porque uno es Padre, el otro es Hijo y el otro es Espíritu. Pero ¿por qué le ponen Santo? ¿Por qué le ponen título? ¿Por qué? Es el Espíritu de Dios. Santo, santo. Mira, Para mostrar de dónde proviene, pastor. Un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, pastor. no, Porque los tres son no. santos. Tiene los mismos atributos. Hay atributos, hemos estudiado los atributos. O sea, ¿el Espíritu Santo tiene amor o no? Sí. A ver, Sí. Claro, tiene amor. Hemos visto un texto Amor, que el paz, Señor ha gozo. derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu. los frutos, claro. Ya, muy bien. Ujú. Entonces, los atributos, hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Doctrina de Dios, acuérdense, estamos acá interactuando con todo eso. Muy bien. Para poder entender algo, quiero explicarles algo. ¿Por qué Espíritu Santo? Es un título y con su nombre. ¿Por qué? Es debido al Porque ha salido ministerio. del mismo Padre Santo. Sí, pero ¿por qué al Padre no le dice santo? Pastor, Porque pero hay, Jesús, a ver, escúchenme. Jesús dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo, Padre Santo. En nombre del Hijo, Santo. Espíritu ¿Por qué no Santo. dice? Pues dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera Yo persona. enviaré, Jesús dijo, yo enviaré un paracleto, el Al Espíritu de verdad, Consolador. el Consolador, que es el Espíritu Santo. Ujú. Hechos habla de la venida del Espíritu Santo. Pregunta, les voy a decir de una vez la razón. La razón es porque es debido a su ministerio. El Espíritu Santo tiene un ministerio. Jesús tenía otro ministerio, ¿correcto? ¿Cuál era el ministerio del Espíritu Santo? Su función estaba concentrada en el plan de la redención. Hay un plan redentor. En ese plan redentor, ¿qué hace Jesús? Se encarna. El Hijo se encarna. ¿Sí? La encarnación. Crece como ser humano y va a ser el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, ese es su rol, esa es su función, ese es su ministerio. Muere en la cruz y resucita con poder. Después vamos a ver el tema, ¿quién lo resucita? Si Jesús estaba muerto. Pero pastor, pero ahí vemos el punto que Jesús cuando vuelve, o sea, viene al mundo encarnado, ¿ok? Entonces, él no solamente lo viene encarnado, ya cuando crece, él enseña en sus oraciones que se dirige al Padre. Ahí vemos que Jesús se dirige al Padre, porque todo les enseña en Ya. oración, estando con el Padre, y se dirige, Padre, gracias por darme esto, Pero Padre. ya, muy bien. El rol, pero la pregunta es, ¿el rol en la redención cuál es de Jesucristo? No es orar. O sea, su ministerio, claro, todo cristiano que no ora no habla con el Señor, pero ¿cuál era su ministerio? Evangelizar, No. hablar de las palabras que del mismo, ¿no? O sea, en parábolas, Sí, lo hizo, el pero milagro, cuál era, para qué vino Jesús? a Vino salvar, al a salvar al mundo, a salvar. Redimir todos acercarnos los al Padre. pecados. A cumplir el plan de redención del Espíritu Santo. Claro, El plan de hermanito, redención sí. vino a salvar. Al cumplir el propósito de Dios. Parte de la esclavitud del pecado. Arrepiéntanse, o sea, todos los Pablo, se arrepienten. vino a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Morir por los pecadores, pues, pastor. Que volvamos al Pero- Padre. El arrepentimiento, ¿no? Ese claro, plan de redención. O sea, la Biblia, Jesucristo vino a enseñar cómo orar, cómo hacer un montón de cosas. Pero ¿cuál es el rol del Hijo? A salvar los pecados. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? Parte expiatoria. ¿Cómo? Ya, Muriendo en la cruz.
La cruz, pues, ir y morir en la cruz. Pero es la redención. Ahí no ha muerto el padre no ha muerto, ¿no? No, ¿Quién ha muerto? la carne. El hijo, No, no ha muerto la carne, hermano. el Está hijo. separando a Cristo, de la carne, porque el que murió, ¿quién murió El en la cruz? pecado, No, el pecado, ya, pero ¿quién murió? La persona de Jesús. la persona, La 100%. La Muy bien, segunda Henry. persona de la segunda Muy bien, persona. Henry. La Esa es persona. la respuesta correcta. No, La no se dice persona. murió la carne. La persona, claro, la persona de Jesús. La persona, cristología. ¿Ya? Mira cómo estamos cuadrando 100% todo, ¿sabes para hombre, qué? 100% Cristo. Claro. Para poder ver el rol. Estamos aprendiendo el rol. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa Ahí estamos hace, llegando. qué cosa hace Jesús en el plan de la redención? Muere, ¿no? Muere para cubrir y justificarnos nuestros pecados, pero resucita con poder venciendo a la muerte. Me dejo entender, porque de ahí vamos a ver la relación de la resurrección. Si Jesús estaba muerto, la pregunta es, ¿qué lo levantó de los muertos? ¿El Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Porque tenemos que ir encajando bonito todo. Porque no podemos decir que Jesús murió y muerto, ¿qué hizo? Venció la muerte. Después vamos a ver el tema de la resurrección, ¿sí? Me hubiera gustado llevarlo antes para que ustedes ya para esta Semana Santa hubieran tenido tema de predicación en la iglesia, enseñanza, ¿no? Pero lo van preparando para cualquier momento, ¿no? Por el tema de la resurrección es cada domingo. Muy bien. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene el atributo de la santidad igual que el Padre, que el Hijo, pero debido a su ministerio, la función concentrada que tiene en el plan de redención. ¿Cuál es la función concentrada? ¿Cuál es el rol concentrado? Mira, escúchame, Jesús muere en la cruz. Juan capítulo 3, ¿qué personaje habla con Jesús? Necesito que tengan esa fluidez en la Biblia. El ladrón. En Juan capítulo 3, ¿qué cosa hay? Jesús y ¿Con quién Nicodemo. habla? Con Nicodemo, pastor. Habla con Nicodemo. Nicodemo. Ya, muy bien. Y de tal manera amó Dios al mundo. Y después, en Juan capítulo 3, Jesús le dice algo a Nicodemo. Sí. ¿Qué cosa le dice a Nicodemo? Tienen que nacer de nuevo. Ya. Está bien, muy bien. ¿Cómo puedo nacer de viejo? El que no nace del agua y del espíritu. Ya, muy bien. Nacer con agua y Espíritu Santo, dice, ¿no? Ya, pero ¿qué más le dice? Lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Ya, pero hay algo que le dice. Sí, dice, Versículo 12. no te maravilles. A ver, vamos al 12. Si les y eso también para nosotros, ¿no? Si nos ha dicho cosas terrenales y no creemos, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Un momentito, por favor, un segundito. Listo, disculpen la interrupción, ¿ya? Ya, entonces, mira lo que dice el versículo 13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En referencia a él, ¿no? Está hablando con Nicodemo. Y acá viene la clave. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué está citando Jesús? Está citando un pasaje del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel en el desierto, después de salir de Egipto. ¿Sí? Sí, cuando fueron pasó? mordidos por serpientes. ¿Qué pasó esa historia? El pueblo, como siempre, se quejaba, y entonces Jehová manda serpientes para que los mordieran. Y entonces las serpientes los muerden y muerte segura. Entonces van donde Moisés le dice, por favor, ruégale al Padre.
Ajá, bueno, luego al padre para que no nos mate, le dice. Entonces hace esa serpiente y le dicen, ustedes están muertos ya. No quieren morir, entonces tienen que mirar a esas serpientes para que puedan vivir. Ya. Muy bien, gracias. Y sí, y cada vez que miraban la serpiente, el veneno salía y no morían. Ya. Pregunta, ¿por qué Dios puso una serpiente? ¿Cuál es la figura de la serpiente en tu concepto, en tu concepción? Pastor, ¿Qué? eso lo dijo en Éxodo, Moisés. Ya, está bien. Pero ¿qué cosa significa la serpiente en la Biblia? En Génesis. Enemigo, Satanás. Claro, está Ya. relacionado con eso, enemigo. ¿Por qué no en tu iglesia pones una serpiente ahí en la entrada? Esto solamente era algo simbólico, ¿no? Yo tengo entendido de que serpiente, bueno, para ese entonces hacerlo bueno, era un símbolo nada más de la sanidad, ¿no? Que Dios podía dar. No, ¿Qué está hablando? No, claro, representaba algo, pero no representaba claro. sanidad. El La pecado de la serpiente. humanidad. La serpiente ¿Ah? engañosa. Mira, era una serpiente de bronce. Pregunta, ¿por qué Dios no puso un cordero de bronce? Miren al cordero de bronce y serán salvados. Explíqueme usted por qué. Pastor, No, pero ¿será no sabía, porque, pero que me olvido yo. será No, pastor no, porque, es no, o sea, no estemos como, a ver qué será esto, no será, no. ¿Qué dice la Biblia? pero pastor, pero ahí lo dice Jesús, le dice a Nicodemo porque le dice, él ha sido un Dios de antes, entonces, y la serpiente lo toma como el primer pecado de Adán y Eva, el que fue, que esa serpiente le engañó a través de ese el comienzo, que él toma el pecado digamos, él ahora cuando No, es viene, que, a ver, César, la serpiente de bronce en el desierto no salvaba de ningún pecado. no, ahí no, pues, pero Ya, le hace ver a Nicodemo, o sea, que él es un Dios de antes, ahora ya, como pues, Dios de antes de ahora. ir a Nicodemo, antes de interpretar lo que quería decirle Nicodemo, porque Nicodemo sí entendió. Nicodemo sí entendió. Entre judíos, en cierta forma, se entendían. Era un hombre que estaba buscando de la palabra del Señor. Y vemos que Nicodemo al final parece que se ha convertido, ¿no? La pregunta es, Pastor. ¿por qué? Mira, tengan cuidado con estar googleando y respondiendo lo que hay gente que repone atrocidades, ¿no? Hay un significado ahí. La pregunta es, estamos en el Antiguo Testamento en el desierto, Pero acá dice, serpiente de bronce. A ver, dime, Alexis. pero pastor, acá dice, Pastor, espera, hermano César, dale. Tranquilo, Alex, tranquilo, Alexis, tranquilo. Lo que yo he podido entender, porque eso también creo que lo llevé una pregunta con algunos pastores de otras iglesias, de otras denominaciones, era de No la has que, investigado tú en la Biblia. por eso, era de que como tal, la serpiente de bronce representaba la salvación en ese entonces, ¿no? Entonces, se podría considerar como un símbolo de mirar a Cristo para la salvación. Eso es lo que yo tengo preconcebido, no bajo lo que puedo interpretar. ¿Cuál es su postura, pastor? Quiero saber. No, es que no se trata de postura, se trata de saber qué representaba la serpiente de bronce. Y por eso Salvación, pastor. no, es que no significaba salvación de nada. ¿Idolatría, pastor? Pastor, según acá la Biblia, no dice que algo pecaminoso. A ver, William, perdón, Wilson, a ver, te escucho. Ya, porque aquí, bueno, según la Biblia nos enseña algo importante, ¿no? Dice que hace una asimilación nomás, ¿no? Pero dice que es necesario como el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Algo así como da la postura. Ya. Muy bien, Wilson. Estás yendo por buen camino. No. Ya, no pensemos, es que a mí me dijeron esto, me dijeron el otro. Ya les estoy diciendo, un poquito vamos a hacer teología nosotros. Esa es mi función, ¿sí? Ayudarles a que dice la Biblia. Y Wilson ha ido por un buen paso. Está comparando Jesús, la serpiente,
La serpiente la está comparando. La serpiente fue levantada en el desierto. Así será levantado el Hijo del Hombre. Entonces Jesús fue levantado en una cruz. La Pero, pregunta es, ¿la serpiente qué significa, pastor? ya, pues por eso, es que no podemos ir de frente a... Es que la serpiente significa el diablo, Satanás, según nuestro concepto. Claro, Pero ahí, No, pero ¿por qué se ahí no presentó en el significa desierto? eso. diferente. No significa eso. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo escuché a mi abuelita que es que la serpiente, por eso la pregunta es, ¿por qué no puso un cordero? Pero pastor, acá lo dice, pastor, mira, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, mira, aquí dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya se ha levantado. O sea, ahora, ¿para Una qué? Para que similitud, no todos, una o sea, para figura. que todos, aquel, o sea, todo dice que en él crea, o sea, tenemos que creer ahora. La Y que serpiente, ahora, y no nos perdamos, que, o sea, no, o sea, exacto, que crean en la serpiente. Nicodemo no entendía del tema de la cruz. no, en ese Eso lo momento va a ver no, después. claro. ¿Cuál es el tema que están hablando? El que no nace de agua y de espíritu. Hermanos, lo que estamos hablando acá tiene que ver con, es que las clases tradicionales simplemente entran a lo que repitió el otro profesor, el sílabus lo repite el otro profesor. No, vamos a ver los puntos que no se resuelven y que son importantes en asuntos de salvación. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hace? Ahorita voy a explicar el tema, ¿ya? Pero ¿qué cosa hace en la redención? Tú tienes que entender que hay una obra de redención donde el hombre ha fallado, ha pecado. El Padre da su palabra para restaurarlo. ¿Sí? En el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿qué dice? Ella te herirá, tú le herirás en la cabeza. Y tú el calcañar. Ella te herirá en el calcañar. Ya, muy bien. ¿Qué cosa significa eso? Algunos le han puesto el protoevangelio, pero ¿qué? Ahí dice que es protoevangelio, no dice, porque es una idea de lo que va a venir en la cruz. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué está pasando acá en la conversación con Nicodemo? Y le está diciendo el que no nace de agua. Ya habíamos explicado qué cosa es el agua. Es la palabra de Dios. Capítulo 2 habla que la palabra de Dios es el agua. El que no nace de la palabra por medio del espíritu, esa es la idea. Agua y espíritu. Entonces, ¿qué le dice a Nicodemo? Así como Moisés levantó, ¿qué cosa? La serpiente, en el desierto. así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿En qué, la pregunta es, ¿en qué punto quiere comparar Jesús él con la serpiente? ¿En qué punto? En que sean levantados, pero... en que todas nuestras esperanzas tienen que ser Jesucristo. Ya, Tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar pero eso conscientes no, ya, pero eso no dice el texto. No, pero tenemos que estar conscientes que estamos muertos. Estamos poniéndole algunas cosas. Pero ¿en qué punto? ¿En qué punto? ¿Cuál es el punto? Lo voy a explicar. ¿Qué pasaba con las serpientes en el desierto? La misma serpiente era la que picaba, la que inyectaba el veneno. La misma serpiente que inyectaba el veneno y mataba, ahora es levantada y si la miras, te vas a sanar con la misma serpiente. ¿Me dejo entender? Claro. Ya. Ahora, en Jesús, ¿qué pasa? Que Jesús ahora, él se está convirtiendo, o sea, él está cargando todos los pecados de nosotros. Y si tú miras, aplica Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, tú tienes que mirar a Cristo en la cruz. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la única forma de ser sanado, de ser salvado. El pecado está ahí y eso mismo te va. O sea, tú tienes que crucificarte ahí. Mirar. ¿Dejo entender? No es porque hagas algo,
Porque la gente, y bueno, una aplicación ya para cerrar esa parte. Normalmente queremos nosotros buscar los medios que queremos, pero Dios da los medios que hacer. Solamente que a veces queremos hacer lo que queremos, pues. Entonces, el tema de la obra del Espíritu Santo tiene que ver hasta comparando con a Jesucristo, lo compara con una serpiente. Y no es que lo está comparando en maldad, ustedes saben la diferencia, pero la verdad es que Jesucristo cargó con el pecado, se hizo maldición. La serpiente era la maldición de la muerte de esas personas, el que la había picado, pues, el veneno que había picado. Ahora, miren la serpiente de bronce, porque yo estoy mandando, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que en el desierto nadie se entendía sobre la salvación de la cruz, pero ahora Nicodemo lo va comprendiendo. Así es necesario que sea levantado del Hijo del Hombre. Y él se queda ahí, no le explica más, ¿no? Nosotros entendemos más porque sabemos que murió en la cruz, etcétera, y podemos tener una explicación ahí clara. Entonces, una vez más, la obra del Espíritu Santo es importante. ¿En qué momento, hermanos? En la regeneración. Para cerrar con la pregunta que empecé ya, porque son 8:30 y descansemos un rato. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Una vez más, como estaba diciendo, tiene que ver con el título del nombre. El nombre es Espíritu. ¿Y cuál es el título? Santo. Y tiene que ver con la función que en el plan de redención. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es o sea, si Jesús es el que salva en la cruz, es el que resucita, el que hace la obra y somos perdonados, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Santifica, santificación. Muy bien, es el que regenera. Primero, escúchenme, regenera, eso es justificación. La justificación. ¿Jesús participa en la justificación? Sí. ¿Quién regenera? El Espíritu Santo. Eso es, ¿en qué aspecto? En la justificación. En la justificación. ¿Ya? Jesús hace la obra redentora, el Espíritu Santo nos regenera. Ahora, a partir de ahí, Jesús manda al Espíritu, yo me voy y les voy a dejar un consolador. Es mejor que me vaya, porque si yo sigo acá no viene. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene esa función. ¿Quién tiene la función? De lo que necesita el creyente es el Espíritu Santo. Él los guiará toda la verdad. ¿Qué cosa? ¿Van entendiendo, hermana? Me gustó lo que la hermana Aide, ya voy entendiendo. No sé si el resto logró entender. Ya, en la justificación actúa Cristo con la obra de la redención, pero ahora dice, voy a enviar un consolador. Y el consolador ya está regenerando a las personas. Hace la nueva de agua y de espíritu, la obra de la regeneración. Y de ahí viene, ya acabó la justificación, somos justificados, somos creyentes. ¿Ahora qué? ¿Ahora la qué viene? santificación. Muy bien, Carlitos, todos saben, la santificación. ¿Ahí quién trabaja? Nosotros. Ya, pero no podemos nosotros. El Espíritu Santo. A través de la regeneración. Pero nosotros con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Primera parte, justificación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí por medio del Espíritu Santo. Santificación. Hermanos, ¿por qué se los menciono? Porque esto ustedes tienen que dominarlo. Cada cosa que decimos tiene que ser bíblico. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? En la santificación. Por eso es Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosa hace el Espíritu Santo? Inicia la transformación de nuestro carácter, hermanos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Inicia la transformación de nuestro carácter. ¿Y qué cosa hace? ¿Cómo se llama eso? Genera santidad. Genera santidad. No porque nosotros hayamos sido salvados vamos a ser mejores. No, el Espíritu Santo intercede por nosotros sabiendo qué pedir. Ejemplo, Señor, por ejemplo, Señor, yo quiero, yo quiero, Señor, que me bendigas yo quiero llevar la teología de la prosperidad, Señor, quiero enseñar eso y quiero comprarme, ya, no un helicóptero, pero por lo menos un carro. Entonces, el Espíritu Santo no pidas eso.
Porque el Espíritu Santo no está para eso. No le faltes el respeto. ¿Qué tienes que pedirle por medio del Espíritu Santo? Que te haga más santo. Por eso Pablo, ¿qué dice? En Efesios 5:11. ¿Qué dice en Efesios 5:11? 5:18, No perdón. participéis No, 5:18. Ya 18. también ya. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes Sino bien, sed llenos del Espíritu. De ser llenos del del Espíritu. Espíritu Santo. De ser llenos. Entonces, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón de la diferencia? Es que en el Antiguo Testamento cumplía ciertos planes de expansión, poder, pero no hacía santo a la persona. En el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo, ¿qué hace? Te hace santo. Entonces, hermanos, por ejemplo, para terminar esta parte, hermano, no estemos pidiendo que el Espíritu Santo hazme como David y quiero pelearme con uno grandazo. Cuidado, que ni piedra vas a encontrar y con tu misma onda te van a agarrar, te van a dar duro, te van a dar chicotazo. Damos cuidado porque cuando oramos así estamos tentando a Dios. Porque el propósito de Dios es nuestra santificación. Y de eso vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Inicia la transformación de nuestro carácter, la regeneración. ¿Qué hace? Genera santidad. No se olviden, empieza con la justificación, ahí está la obra de Cristo, ¿no? Y la obra del Espíritu Santo nos regenera, nos santifica. ¿Y qué más va a hacer el Espíritu Santo después de la santificación? Dice que, a ver, para que estén preparados, la segunda venida va a venir Jesús y los muertos en Cristo van a resucitar. Primero. Mi pregunta es, ¿quién los va a resucitar? Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Pero dónde dice? No dice, pero nosotros vamos aprendiendo. Ahora, si es el Espíritu Santo, ahora voy a explicar. Y los que aún estén vivos, dice, vamos a ser, ¿qué dice? Transformados en el aire. Transformados. ¿En qué? En murciélagos. O glorificados, Palomas. con un cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado. Sí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Glorifica. Va a glorificar el cuerpo. Nos va a glorificar. ¿Usted sabía eso? ¿O usted pensaba que era magia? Brum, jame, jame, pum, el cuerpo glorificado. El Espíritu Santo. Hermanos, entonces hasta acá llegamos a esta parte, la segunda. Quiero escuchar, prepárense en los 15 minutos para repasar lo que tienen que, voy a hacer preguntas a ver, de la lectura, ¿ya? La lectura que teníamos, ¿no? El Espíritu Santo como creador, como iluminador, ¿no? Con poder y todo eso. Ya vamos a conversar esta segunda parte. Illuminatis, no, iluminador. Iluminador, incubador y ya. Ajá. Más adelante como también fuente de poder. vamos a abordar también cómo el Espíritu Santo fue el que sopló en los autores bíblicos. Porque alguien le sopló, ¿no? Alguien inspiró. ¿Cómo se inspiraron? El Espíritu Santo. También vamos a ver un poquito acerca de eso, porque eso es importante, ¿no? ¿Y cuál es el rol, por ejemplo, ahora? Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos sigue inspirando para escribir nueva escritura, como algunos dicen, Dios me dijo que vamos a abrir, vendamos todo y compremos un terreno en la selva y vámonos toda la IP Cristo P a la selva. ¿Qué pasaría si un día... claro, por ejemplo, Pastor Win dice, ya, gracias a Dios, Dios me habló, hay que vender todas las propiedades IP Cristo P, hay que vender todo Trujillo, hay que vender Piura, Lima. Ese es el apóstol selva, Alexio, así es. Y nos vamos a, no sé, pues a un sitio en la selva y ahí vamos a vivir todos con su familia, nos vamos para allá, vendan su casa, todo. Me ha inspirado el Señor. Ya saben, estoy haciendo una broma, ¿no? Un ataucusi.
Me dejo entender. Entonces, ha sido inspirado. ¿Qué cosa es lo que ahora hace el Espíritu Santo? Nos ilumina. Nos guiará a toda verdad. Nos ilumina a través de la palabra. Pero a través de la palabra. A través de la palabra, ¿no? Ahora, Amén. siempre hay que considerar que hay interpretaciones. Ya les dije, con respecto al ministerio de la mujer en la iglesia, van a encontrar varias interpretaciones con variantes. Y yo encontré hasta idea, 7. pastora. La pregunta, ¿cuál es? ¿No? Le va a dar un ataque el hermano César. Sí, hay muchas cosas y ahí justamente vamos a ver. Ya, hermanos, entonces creo que... Pastor, yo tengo una pregunta. La próxima, a ver. Con respecto a esto último que ha mencionado, Pastor, yo tengo entendido que en Efesios 4:11 que se menciona los 5 ministerios importantes, entre comillas, de Dios. Todos están en adjetivo masculino. No hay ninguno femenino. Entonces, ¿cómo es que se llega a la conclusión de que puede haber pastoras? Ya. Bueno, por ejemplo, Pero yo acá cuando ahorita... dice hagamos al hombre, es varón y mujer, piensa. No, pero es que Dios en la Biblia define claramente cuando algo es para femenino y algo para es masculino. No, calme, Alexis. Por favor, no me tengan que ver acá lo que dice la Biblia. A ver. Por ejemplo, por ejemplo, yo cuando ahorita me estoy dirigiendo a la sala de estudio, ¿cómo me dirijo? Hermanas mías, buenos días. De frente, hermanos míos. Entonces, términos generales. Hermana Aide, ¿usted se ofende? No, pastor, para nada. No, estoy saludándola también, ¿no? Porque siempre estilamos decir hermanos como una forma de dirigirnos, ¿no? Hermanos, aunque lo correcto sería hermanos y hermanas, buenas noches, ¿no? Mejor. Pero siempre nos dirigimos así. Entonces, la pregunta para Alexis, para que tú puedas seguir viendo por ahí, por ahí puedes tener una idea, ¿no? Ahora, el punto del tema del Espíritu Santo, no tiene, nuestra clase no tiene que ver que si hay, porque esa es una doctrina secundaria. Aprendamos primero qué enseña el Espíritu Santo y después aprendamos a vivir por el Espíritu Santo. Y después tengamos una interpretación acerca de los ministerios en la iglesia. Pastor, una consulta. Cuando el hombre fue creado, moldeado a imagen a Dios, fue al hombre primero, y la mujer salió de la costilla del hombre. O sea, el hombre, digamos, fue creado en la mano, pues, por la mano del Señor, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, y la mujer salió de la costilla, digamos, del hombre, ¿no? Entonces, ahí vemos dos características. Ahora, el punto es, este hombre que fue creado a la mano de Dios, digamos, ¿ya tuvo el Espíritu Santo o no? Ya, esa vamos a explicar ahora en la segunda parte, y justamente Sproul explica eso. Son cosas que explica y que no, bueno, cuando estudiamos en otros libros también lo vamos a poder ver, ¿no? El Espíritu Santo, hermano, actúa hasta en el hombre. Por ejemplo, un bebé nace. ¿Ustedes han visto cómo nace un bebé? Sale, mi pregunta es, ¿sale del vientre respirando? Pastor, yo tengo el libro ¿Quién es el Espíritu Santo? Con el doctor Ernst Plur. Está bien. Pero la pregunta es, cuando una persona nace respirando, o sea, dentro de la barriga, dentro del vientre nace respira. con la placenta de la mujer. No, pastor, no respira. No respira. Y cuando sale, ¿qué hace? Palmaditas en el poto. Respira. Para que se infle el pulmón. Necesitó respirar. Nefesh. Aire. Pero ese aire, doctor, que Dios le dio aliento de vida, que vendría a ser el Espíritu Santo, pues, ¿no? aliento de vida, claro. O sea, el Espíritu Santo también está presente en las personas que no son creyentes. Pero es que no le da una vida espiritual, le da una vida biológica, física. Física, pues no.
Espíritu Santo. Vale, Por eso, gracias. y eso vamos a conversar ahora, porque eso han debido haber leído en el libro de... ¿Ah? Ya, listo, descansamos. Listo, 15 pasó. minutos.